Hola, bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Centroamérica. El pasado 19 de junio fue asesinado en San José de Costa Rica el mayor en retiro del ejército nicaragüense Roberto Samcam, opositor al régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El trágico hecho, además de generar un fuerte rechazo por parte de los opositores nicaragüenses, también ha generado temor entre los exiliados. Para hablar sobre esta situación que afrontan los críticos y opositores al régimen Ortega Murillo, nos acompaña Ana Margarita Vigil. Ella es expresidenta del partido UNAMOS y Expresa Política, y además es activista y defensora de derechos humanos. Ana Margarita, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carol, por este espacio para poder hablar sobre Nicaragua y la difícil situación de las y los nicaragüenses. Ana Margarita, a propósito de esta difícil situación, ¿qué impacto ha tenido para usted como exiliada el asesinato del mayor en retiro del ejército nicaragüense Roberto Samcam? Bueno, en primer lugar, un impacto personal profundo. Roberto era mi amigo. Siento mucho dolor por su muerte, además una muerte absolutamente trágica y claramente vinculada a la garra del régimen de la familia Ortega Murillo, y obviamente como nicaragüense también el profundo convencimiento de algo que ya sabíamos, y es que estamos tratando con un régimen criminal que en Nicaragua gobierna una familia cuya pareja, cuya cúspide está acusada de crímenes de lesa humanidad, y que esos crímenes no se circunscriben al territorio nicaragüense, sino que tienen unos brazos y unas extensiones transnacionales. ¿Cree usted, Ana Margarita, que además de acallar la voz de un fuerte crítico del régimen Ortega Murillo, quienes están detrás de este asesinato buscan también enviar un mensaje a todos los exiliados? Por supuesto. Daniel Ortega y Rosario Murillo perdieron el control del país en el año 2018 y perdieron toda legitimidad, y comenzaron a callar las voces con el terror, asesinando dentro del país. Hay un registro de más de 355 asesinados en los primeros meses de la protesta, encarcelando a los opositores. Y ahora quieren acallar a quienes no nos hemos callado desde afuera, también asesinato, y cometiendo otros actos atroces fuera del territorio nacional. El de Roberto ha sido terrible, terrible, pero han habido otros casos previos de acosos y de atentados en la propia Costa Rica contra otros opositores también. Este no es un hecho aislado, es un patrón de comportamiento de una pareja que gobierna ese país ilegalmente en base al terror dentro del país y fuera del país con los opositores. A propósito de esto que usted menciona, según la organización Monitoreo Azul y Blanco, desde el año 2021 han escalado en frecuencia y también en letalidad los ataques contra exiliados nicaragüenses, en particular contra los que se encuentran en Costa Rica. ¿Cómo se pueden explicar estos actos de sicariato en suelo costarricense? Con células criminales que operan en territorio costarricense, células dirigidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo con ese fin. Por eso una solicitud, una demanda de nicaragüenses que viven en Costa Rica o que vivimos en otras partes del mundo es solicitarle a los estados donde estamos viviendo con protección internacional que esa protección sea efectiva, que estas amenazas sean tomadas seriamente, que hayan investigaciones serias sobre la posibilidad real de que una pareja que tiene suficientes recursos para mandar a matar fuera del país esté operando. Entonces eso es clarísimo para nosotros, y es una demanda a los estados donde hay comunidades nicaragüenses. Ya la OIJ
el equipo de investigación costarricense está trabajando en este caso y esperamos pueda haber una pronta solución a la investigación, que tanto quienes fueron los actores materiales de este crimen como los autores intelectuales puedan ser claramente visibilizados. Ana Margarita mencionaba que usted es expresa política. Usted es uno de los más de 200 expulsados por el régimen Ortega Murillo en febrero de 2023. ¿Cómo ha sido para usted la vida en el exilio? La vida en el exilio no es fácil. Yo estuve presa 20 meses, 606 días en confinamiento en solitario. No podía leer, no podía escribir, no podía hablar y tuve muy escasas visitas familiares. De hecho, estuve desaparecida los primeros 80 días. Eso se ha vuelto una costumbre con los presos políticos en Nicaragua. Hay más de 14 presos actualmente que siguen desaparecidos. Algunos llevan años desaparecidos. Salimos una noche, nos montaron en un avión y nos mandaron fuera del país. El exilio no es fácil. No crean ustedes cuando encuentran a un migrante en la calle que ese migrante salió de su país feliz, salió porque fue expulsado. En el caso de los nicaragüenses, por razones políticas, porque la vida corría peligro, y en otros casos, por razones económicas. En todos esos casos, la situación es grave. El exilio no es fácil. Te enfrentas a otra lengua, a otra cultura, a otra forma de ser, en un lugar donde no tenés redes, donde el trabajo es difícil, donde hasta homologar tus títulos es complicado. No, el exilio no es fácil. No es el sueño. No es el sueño que quisiéramos. La mayoría de los migrantes y las migrantes quisiéramos regresar a nuestro país si en nuestro país hubiesen oportunidades para nosotros. Yo quiero regresar a Nicaragua y por eso es que luchamos y trabajamos desde el exilio para hablar con la comunidad internacional, para presionar, para que se abran los espacios democráticos en mi país, para que podamos regresar, para que haya un regreso seguro de las y los exiliados a ese país, para que podamos luchar desde adentro y construir una sociedad en donde nunca más una persona tenga que verse forzada a salir porque su vida corre peligro o porque no tiene que comer. Antes de hablar de ese importante apoyo de la comunidad internacional, le quisiera preguntar si cree que a pesar de la brutal represión, de la persecución y del miedo, los exiliados nicaragüenses seguirán luchando por el regreso a la democracia. ¿Está usted dispuesta a continuar esa lucha? Sí, lo estoy. Y estoy segura que lo vamos a lograr. Las y los nicaragüenses dentro del país y fuera del país. Ya otros dictadores se han hecho del gobierno en Nicaragua y todos han caído. Esta pareja presidencial que se ha apoderado del poder en base al terror también va a caer. Lo vamos a hacer. Tenemos el poder porque tenemos la convicción, el deseo y porque es nuestra patria. Pero necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Esta es una lucha pacífica que requiere una transición a la democracia a través de elecciones justas y competitivas. Y para eso se necesita presión, para que el gobierno de Nicaragua abra el espacio para el regreso seguro de los exiliados, para que libere a los más de 60 presos políticos que están documentados y los 100 que no están documentados, para que aparezcan los desaparecidos, para que hayan procesos de justicia para las víctimas asesinadas. Eso es lo que queremos, eso es lo que demandamos y eso es para lo que vamos a seguir luchando hasta conseguirlo. A propósito de la pareja que integran Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿cómo sigue sosteniéndose este régimen? Es un régimen que carece de toda legitimidad y que lo único que tiene es el poder de las armas y la represión. Y que cuando ya no pudo seguir encarcelando opositores, porque ya los tenía presos o en el exilio, comenzó a encarcelar a su propia gente. Es un régimen paranoico que sabe que está solo, que no tiene una base popular, que no tiene ni siquiera un partido que lo soporta. Y por eso está encarcelando a su propia gente y por eso están despidiendo y están colapsadas los poderes del Estado que ya no funcionan más y que ahora son solo instancias por debajo de la copresidencia
de acuerdo a la propia constitución que ellos aprobaron en febrero pasado. Es un régimen que vive a punta del terror y eso tiene fecha de caducidad. Eso nos lo han demostrado los procesos en todo el mundo. No es excepcional para Nicaragua. Pero necesitamos una ayuda, necesitamos que el flujo financiero a ese régimen que sirve para aceitar esa maquinaria del terror se corte. Necesitamos que se profundice el aislamiento para una pareja que ya está acusada y ahí se ha constatado que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que necesitamos es una comunidad internacional que ponga sus ojos a la crítica situación de Nicaragua y nos ayude a abrir una transición a la democracia. Pero ¿cómo, Ana Margarita? ¿Qué rol puede jugar la comunidad internacional en la búsqueda por el regreso a la democracia en Nicaragua? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la administración de Donald Trump o desde acá, desde Europa, la Unión Europea? Todos tienen mecanismos para cerrar el grifo económico de la dictadura. Todos tienen una voz en los mecanismos multilaterales que financian a esa dictadura. Todos tienen la posibilidad de presionar para el regreso seguro de los exiliados, poniendo las cartas sobre la mesa para un régimen que es un régimen débil, que necesita de esa economía internacional y de ese mercado que le proveen Estados Unidos y la Unión Europea. Hay todavía embajadores de países de la Unión Europea y en Nicaragua. Ocupen los canales democráticos para presionar por la libertad de los presos políticos. Pronúnciense por lo que está pasando en Nicaragua. Pronúnciense por el asesinato de Roberto Sancán, por los presos políticos, por la reforma constitucional que eliminó de un tajo la división de poderes en el país y que eliminó la cláusula de la prohibición a la tortura, entre otras cosas, en el país. Eso es lo que le estamos pidiendo a la comunidad internacional, que ocupen los mecanismos que tienen a su alcance para presionar para el regreso seguro de los exiliados, para la libertad de los presos políticos y para el inicio de unas elecciones libres, justas y competitivas, que son el inicio a la transición a la democracia en el país. Que sea el pueblo nicaragüense quien decida quiénes son sus dirigentes y no una cúpula que está ahí en base al terror. Pues estaremos muy atentos a la situación allí. Ana Margarita Vigil, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por este espacio y por darle la voz a las y los nicaragüenses. Sigan, por favor, informando lo que pasa en nuestro país y con los exiliados y exiliadas fuera. Claro que sí, así lo haremos.